Bien. Vamos a arrancar con uno sobre educación. Habíamos pensado un eje de educación, uno de salud, uno de justicia y uno de organizaciones y ámbitos de trabajo. Vamos a empezar con una propuesta sobre el de educación. Estrictamente lingüísticos. Bueno, entonces, voy acabando. Es muy importante. No es cierto que los vocablos en masculino sean universales porque incluyen a las mujeres. Es un hecho que nos excluyen. Son universales porque lo masculino se erige en medida de lo humano. Parece que todo lo que ha hecho la humanidad lo han hecho solo los varones, o bien que lo que han hecho los varones es lo que ha hecho la humanidad. A través del lenguaje aprendemos nuestra ocultación, nuestro segundo lugar en el mundo, pero resulta que ahora las mujeres ya sabemos que existimos y queremos que se nos nombre. Una vez nombradas, además, nos sentimos más dueñas de nuestro destino. Y la lengua no es que permita los cambios, es que los exige. Y las mujeres tenemos que ser nombradas. No hacerlo es no respetar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la existencia. Si tu existencia no se ve reflejada en la lengua, no existes, ¿no? Aparte, ¿cómo va a ser trivial, superficial, banal, defender, institucionalizar una norma de respeto frente a la norma de la exclusión? Los cambios de lengua jamás pueden ser formales. Si una profesora de historia, por ejemplo, habla a su alumnado de sociedades de recolectoras y de cazadores, dicho así, de recolectoras y de cazadores, será la misma lengua la que le hará explicar que la horticultura, la jardinería, la botánica, la agricultura la debemos a manos femeninas. Es la misma lengua la que va a convocar y la que va a propiciar la presencia de los quehaceres y los inventos de las recolectoras. Cuando una profesora de matemáticas pone en sus problemas tanto protagonistas como protagonistas hombres, reconoce la presencia de las chicas en la clase y en el mundo, totalmente convencidas además de que si no se hace así, se estafa como mínimo profesionalmente tanto al alumnado como a la sociedad. Si yo doy clase y en literatura quiero decir, los trovadores, también había trovadoras, o en el romanticismo también había autoras románticas, y no digo nada más. Cuando en la universidad nadie me lo enseñó, yo tengo que ir obligatoriamente a los estudios de tantas feministas y la misma lengua me obliga a traerlas y a nombrarlas y a contar lo que hicieron, ¿no? Porque hay que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua, porque la lengua no solo refleja la realidad, también la crea. Yo siempre digo que allá las asociaciones de padres se llamaban así, asociaciones de padres, y solo iban las madres, Pero ahora que se llaman asociaciones de madres y padres, también acuden padres, porque es un proceso a la vez, es decir, tenemos que incidir paralelamente. No podemos esperar que cambie la realidad para que cambie la lengua, porque entonces no cambiará la realidad si la lengua no cambia también. Entonces, repito simplemente, las mujeres tenemos derecho a existir como mujeres en la lengua, a ser nombradas en igualdad de condiciones con los hombres. Y esto no es una exigencia insignificante, es un paso fundamental hacia nuestra liberación. Entonces yo pienso que todas y todos, equivocándonos a veces, porque hay que deconstruir lo que nos enseñaron, porque es un uso inconsciente, aunque a partir de ahora todo el mundo que escucha esto sabe que el uso ya va a ser consciente, aunque no lo quiera cambiar, porque la lengua arrastra mucha inercia. Pero antes de hablar o de escribir, te tienes que parar un momento y pensar, ¿se quedarán? ¿Lo expresaría simétricamente si fuera alguien del sexo contrario? ¿Se quedarán las mujeres trivializadas o devaluadas o ridiculizadas o desacreditadas o estereotipadas o invisibles o excluidas por mis palabras? En ese caso, cámbialas, porque el mejor remedio para un lenguaje inadecuado está en la construcción de un lenguaje mejor, ¿no? Y antes, cuando decía es verdad, existe la huéspeda. En el diccionario de la Real Academia, del que no se puede una fiar mucho, porque ya saben que dice hoy todavía huérfano, a quien le faltan el padre y la madre o uno solo de los dos, preferiblemente el padre,
Y cuando lo digo y me dice alguien que no me cree, digo, vayan, que la edición revisada de hace 2 meses, donde aparece, por ejemplo, piercing y un montón de palabras nuevas, lo sigue diciendo. Vayan a buscarlo, que ahí está. Pues en ese diccionario que, como sabemos, no refleja la lengua, sino que refleja el poder de quien hace diccionarios. En ese diccionario viene la huéspeda, porque se usaba, aunque dice que ahora alterna como género común el, la, huésped. Yo estoy tan contenta hoy que me parece ideal que me llamen la huésped. Y si en vez de honor, pues ponemos el adjetivo la huésped honorífica, me encanta. Pero también se puede decir la huéspeda. Es verdad que a veces influye en la lengua la afectividad, ¿no? Que las cuestiones estéticas a veces siempre son subjetivas. Pero la única frontera que no nos podemos saltar es visibilizar siempre a todas las personas allí donde estén. Entonces, bueno, hasta aquí, después le vamos a dejar el link completo. Era una propuesta para pensar desde la educación y desde el lenguaje, este ejercicio que hacemos de visibilizar. No sé, Mariana, si estás por ahí, ¿querés que las vayamos? Esto no lo acordamos en este intercambio. Si quieren que los conversemos como de a uno o al cierre después de ver los 3. Como les parezca. A mí me parece que por ahí pudiéramos ver los 3 Okay. y que cada uno y une vayan tomando nota de algunas cuestiones que les parezca interesante resaltar para después compartirlo. Digamos, son como unas pinceladas, ¿no? Así que no sé, me parece que más llevadero así, porque temo que si empecemos a hablar de uno, nos extendamos y no podamos compartir los otros, y me parece que los 3 son bien interesantes desde distintos ámbitos. Genial, entonces vamos con el siguiente, que está pensado para el ámbito de la justicia. El 3 de octubre del 2003, el NP, una niña de 15 años que estaba paseando por el pueblo con una amiga, fue violada por 3 jóvenes criollos que estaban tomando cerveza en la plaza. Luego del hecho, amenazaron para que no dijeran nada. A pesar de las amenazas, ella fue a la comisaría, donde la tuvieron más de 3 horas para sin tomarle la denuncia. La presencia de la comunidad indígena, que se comenzó a congregar en la puerta, los movió a citar a la madre de la niña para tomar la declaración y detener a los autores. NNP es enviada al centro de salud, donde el médico le revisa sin consideración, sin tener en cuenta ni las heridas sufridas por NNP ni el dolor provocado por estas. En ningún momento recibe una palabra de comprensión o solidaridad, ni asesoramiento ni psicológico o jurídico. En el juicio posterior, que se sustancia primero en una ciudad cercana y luego en la segunda estancia a 300 kilómetros de su hogar, se estudia la vida de NNP, su experiencia íntima previa, su conducta, su casa y su familia. Nadie investigó a los violadores, que resultan justificados y absueltos en una sentencia que contiene numerosos estereotipos discriminatorios tanto por género como étnicos, raciales. El NNP deja la escuela y se recluye en su casa.
yo era más jovencito en aquel entonces, en el 2003, ¿no? Entonces cuando pasó el caso, digamos, la asociación Mesochil, más que nada, mi hermano, quien era presidente, tuvo que intervenir también. Y nosotros también teníamos una agrupación que se llamaba la Juventud Mesochil. Entonces nos juntamos todos, nos reunimos en la casa de los hermanos de la víctima y entonces de ahí marchamos a hacer una manifestación hasta la comisaría. Entre todos nosotros de la zona, de esta comunidad, hemos hecho una movida para defender a la joven. Y entonces, en ese caso, nosotros hemos hecho un movimiento, una manifestación ante esta comisaría que está al frente y también al doctor que está de turno en ese momento, porque o sea, en ese momento ellos no actuaron como tenía que actuar. Acá es un lugar, digamos, difícil el acceso, digamos, al llegar hasta acá. Y muchas veces nosotros lo que nos pasa no se puede ver un día así. Que siempre nos mira es como animalitos raros, de que no hay justicia, no hay justicia. Mataron a un joven indígena, antes de un año ya está afuera el tipo que hizo la muerte. Cuanto más ese caso pasó lo mismo. A lo poco tiempo el muchacho está liberado y está en la libertad. Llega a la Secretaría de Derechos Humanos porque dos jóvenes, cuando vuelven los imputados libres de culpa y cargo al pueblo del Espinillo, hacen 80 kilómetros en bicicleta para buscar un teléfono, llamar a la Secretaría de Derechos Humanos y decirle, miren, pasó esto, esta chica que violaron, los violadores están libres. Y entonces la Secretaría de Derechos Humanos pidió el expediente, le llega a la Secretaría, nos lo muestra a nosotros. Nosotras estudiamos el tema, ampliamos el agotamiento de los recursos internos, que fue lo que me mandaron a pedir de allá. Nosotras pensamos que este caso, no solo la sentencia, sino todo el caso y el juicio en sí está plagado de prejuicios, ya sea de género, por ser una joven indígena y además por ser pobre. La población de esta región tiene una composición étnica muy diversa. Tenemos como primeramente la gran base, digamos, milenaria, la que ocupa este territorio desde hace varios miles de años, que es la de los pueblos chaqueños, ¿no? Es decir, en este momento, especialmente Com y Wichí. Después tenemos una base intermedia que sería la de los criollos, un poco por encima, mirándolo desde lo económico, desde el poder económico y político, las corrientes inmigratorias que ingresaron acá al Chaco en la década de los 30, del 1930. Los pueblos indígenas son los que mayor dificultad tienen y donde sufren mucho el desprecio, el racismo de los otros sectores. En principio él había estado estudiando y estuvo haciendo el secundario y
y en la primera mitad del año siempre abandonaba porque no era fácil para ella, digamos, continuar con su estudio en el mismo Espinillo. Encontramos durante el juicio y la sentencia muchísimos prejuicios de parte del Poder Judicial. Ella no tuvo un abogado particular y la defensora que se ofreció desde el Poder Judicial cumplió su rol mínimamente. Incluso dejó de asesorarla en cuanto a facultades que tenía dentro del proceso, como por ejemplo haberse constituido en querellante particular en la causa. Se investigó totalmente su vida privada y su experiencia sexual previa, más que investigarlo a los violadores. Mandaron a una trabajadora social al pueblo a preguntar casa por casa si tenían conocimiento de que ella estaba en prostitución. Y eso en un pueblo chico significa humillar a una persona, avergonzarla. Nunca hubo traductores a la lengua com, ni para la madre de LNP, que prácticamente no habla la lengua castellana, ni para varios de los testigos que se expresaban en lengua com, y fueron desechados por ese solo hecho. Y ahí tanto la ONG local, el INGENAR, el Instituto de Género, como la red a la que pertenece el CLADEN, asumen el compromiso de preparar una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que era el único espacio que por esos momentos nos quedaba disponible dadas las circunstancias del caso. A partir de ahí fue esperar a ver cuál era la reacción del comité y ver después cuál era la respuesta del Estado, ¿no? Tenía que contestar la provincia del Chaco, o sea, el Estado provincial y el Estado nacional. A mí un honor hoy de poder estar acompañando al momento histórico de reparación simbólica. El Estado de la República Argentina hace saber a ese ilustre comité que reconoce responsabilidad internacional en el presente caso. Tiene que comenzar a superarse y tiene que comenzar a hacer otra la dignidad del pueblo. Es para nosotros un momento importante haber llegado acá porque es un hito en el camino. La valentía de la víctima, de su familia y de su comunidad, de decir no, esto no se va a arreglar como habitualmente se arregla. El gobierno provincial responsable primario por las violaciones de derechos humanos acontecidos en la provincia manifestó claramente su posición respecto del caso, allanándose lisa, llana hacemos público en este acto de reparación simbólica el pedido de perdón a todas las comunidades indígenas, a todos los hombres y mujeres. El otorgamiento de una beca para que LNP pueda seguir sus estudios secundarios, la construcción de una vivienda que implicó la donación de un terreno por parte de la municipalidad de Juan José Castelli y en esto yo quiero... Bueno, hasta aquí la historia del NP. Y vamos con el último, que verán, cambia bastante el registro.
Dame un segundo. Sí, ya saben. Estoy dejando todo de mí. Es un corto de Pixar. Este lo vamos a ver completo. Fue algo genial. Siempre genial. Era el mejor negocio. Entonces, ¿gimnasio? Bienvenida a BRO Capital. Sí, tú estarás en el cuarto piso en inversiones. ¿Qué? ¿Los Tigres van arriba por 20? ¡Sí! En fin, tu nivel es básico, pero tu currículum era por mucho el mejor. Sé que te vas a adaptar en... Gracias. Sigo pensando que es increíble que yo esté aquí. Intangible. Increíble. ¡Ay, qué emoción! Ay, creo que tengo un buen presentimiento. Perdón, Lucila. Perdón, está bien, justo te estaba escribiendo en el chat. Está bien que no se vean imágenes, se ve el cuadro negro y los subtítulos nada más. Ah, no. No, no está bien. ¿No se vio nada? No, se escucha y se ven los subtítulos, pero se ve el cuadro negro. ¿Será alguna limitación de la reproducción de imágenes, quizás? Sí, me parece que puede ser eso, porque los otros se veían perfectos. Qué triste. Bueno. Ahí, por ejemplo, vemos una imagen, pero no sé si la volvés a poner a ver si... ¿Probamos? ¿Ahí? ¿Se ve algo? No. Buenos días. Bueno, está bien, debe ser algo del sitio que impide la retransmisión, supongo. Claro, puede ser. Qué bueno que me avisas. No, yo justo te estaba escribiendo en el chat por las dudas, digo, capaz que es así. Bueno, qué pena. Bueno, si alguien tiene... Sí. No, te iba a decir, bueno, ya que no podemos ver esto, por ahí me gustaría contar un poquito lo que no se vio del caso LNP, que francamente es tremendo, y por lo que ustedes vieron, el Estado argentino reconoció la responsabilidad por la violación a los derechos humanos de esa niña, que era una niña con, que fue a dar una vuelta a... Tengo un problemita acá, como verán, se me metió ahí está, ahí lo estoy sacando. La adolescente fue a dar una vuelta a la plaza con una amiga, donde fue interceptada por 3 criollos que la llevaron atrás de una iglesia y la violaron. Cuando ella va a hacer la denuncia, como decía ahí en el video, la tienen esperando varias horas, nadie le habla, ella estaba sangrando, estaba en shock, y cuando le hacen la revisión médica, bueno, la tratan bruscamente, le hacen sentir mayor dolor del que ya tenía, y su familia, que era una familia que se ocupaba mucho de ella, y era una familia
funcional, digamos, se preocupa cuando ella no llega y entonces va a ayudarla y acompañarla, va a buscarla, va a ver que algo le pasa. Lo interesante lo tristemente interesante de este caso es que entre los fundamentos, que son tremendos, y bueno, como este no es un tema específicamente jurídico, pero vean cómo impacta en la falta de sensibilización y capacitación en género, en una sentencia judicial, en la vida de esa persona, y de toda su familia y de toda su comunidad, que en la sentencia uno de los fundamentos de los jueces fue el NP estaba desgarrada, tenía un desgarro físico, un desgarro anal. Y hay que decir las cosas como son. Esa fue la situación que se presentó ante ese médico y en esa situación. Cuando es evaluada este informe médico, el juez, uno de los jueces, dice o argumenta que en realidad ese hecho, ese desgarro anal, puede tener múltiples interpretaciones. Por ejemplo, los bríos de la juventud de estos criollos. Para que veamos, y hay una cantidad de estereotipos y prejuicios, el ir a investigar si ella, por ser pobre y joven, ejercía la prostitución, como además si eso cambiara algo respecto de su falta de voluntad en acceder a mantener una relación. Ella nunca había tenido relaciones sexuales, de repente decían que estaba con 3 personas a la vez. Bueno, una cosa que resulta, ¿no? Volviendo a lo que decía Lucila, el sentido común, claro, el mío, no el de ese juez, el mío, el de muchas de ustedes que veo que están haciendo así con la cabeza. Es realmente tremendo, y además acá estoy viendo que dicen es una chinada, se llama así, absolutamente, es una práctica cultural, donde el Estado tuvo que responder, digamos, el Estado tuvo que responder por la actuación estatal, no por la violación, digamos, por el abuso sexual de estos 3 criollos, sino por la falta de perspectiva de género y de protección o por la vulneración de los derechos humanos que el Estado en su conjunto hizo desde esta chica. Bueno, un poco eso me parecía interesante marcarlo, porque si no, como el video era muy largo, lo cortamos y queda un tanto en el aire y abstracto, más allá de la participación, como casi siempre, de organizaciones de derechos humanos y de género, acompañando a las víctimas, ese pueblo comprometido, cómo impactó en ella el tema de la educación, el esfuerzo que hacía para poder educarse, bueno, y el Estado después reconociendo públicamente y pidiendo perdón, además de reparando, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Menciono este caso y lo vinculo a la necesidad y a que podamos entender el porqué de la obligatoriedad de la capacitación en género. Porque no quiere decir que alguien que haya transitado por estos espacios no tenga una intervención contraria a los estándares internacionales. Ahora, lo que no va a poder decir es que los desconocía, porque no solo era su obligación, sino que además el Estado se los proveyó. Así que, bueno, eso era un poco lo que quería redondear de ese video. No sé si Lucila querés mencionar algo o alguien tiene algún comentario. No, si quieren, si alguien tiene acceso al canal de Disney, el corto de Pixar se llama Purl, P-U-R-L, y si no, si saben inglés o lo pueden leer en inglés, está en YouTube con subtítulos en inglés. Por eso en realidad no habíamos puesto esa versión. Nada, es como casi todas las cosas que hace Pixar, es bastante atractivo e invita a pensar un poco las organizaciones también, y cómo las personas podemos transformar, y somos transformadas por las organizaciones de las que formamos parte, y los espacios de los que formamos parte. Así que nada, si alguien tiene la oportunidad de verlo y quiere, ese es el nombre.
Les vamos a dejar disponible también el video que habíamos seleccionado para salud, que ay, se me borró ahora el nombre de la mente, es ¿Por qué murió la señora X? También, bueno, una invitación para pensar algunas de estas inequidades en el acceso a derechos, en este caso en el ámbito de la salud. Sin ánimo de suspender esto acá, y antes de que por ahí si quieren ustedes comentar algo de esto que vimos, o alguna otra cosa que les haya despertado, sí, nuestra idea era que como actividad de cierre les voy a dejar acá en el chat el acceso a un Padlet. La idea era que pudiéramos compartir ahí, hacer como un mural, ya que no tenemos la presencialidad y no podemos hacer un collage todos juntos. Acá los incluyo a todos. Que pudieran ingresar ahí y que hagamos una suerte de mural colectivo. Nuestra consigna inicial ahí era que pudieran poner alguna idea que para ustedes sintetice este encuentro, alguna idea fuerza, un graffiti, pueden incluir alguna imagen si es que se les viene algo de eso a la mente, y si no, podemos aprovechar también y usarlo como un recursero de algunas de estas ideas que surgieron hoy, quizás de películas o de artículos periodísticos que nos parezcan significativos y que aportan. No sé si lo usaron ya, si no tienen cuenta de Padlet, nada, pueden agregar su nombre abajo, así sabemos quién intervino, y que nos quede como un producto del encuentro de hoy. Y ahora nada, bueno, eso sí, si alguien quiere dejar alguna impresión más, quizás respecto de lo del NP o de los debates respecto del lenguaje, bienvenidos. Me parece que pudiéramos aprovechar, si les parece, para conversar, porque como el Padlet lo podemos ir haciendo paralelamente, por ahí un poco ver el rol o las posibilidades de la educación en el nombrarnos, se me ocurre o pensar en acciones posibles, o bueno, lo que les haya parecido interesante, si es que algo les pareció interesante de este largo tiempo que estamos compartiendo. Ahí en el chat, Gabriela pone, de vuelta, si quieren conversarlo, se pueden desmutear y decirlo para todos, pero de cualquier manera leo lo que va apareciendo en el chat. Mariana termina este caso del LNP siendo ejemplificativo, pero ¿cuántas veces los derechos humanos terminan protegiendo a los imputados con la comisión de un presunto delito, con la asistencia de un defensor oficial, y la víctima queda totalmente desprotegida? Gabriela pone eso en el chat. Sí, lo que pasa es que, mira, Gabriela, yo también tengo sensación de a veces que la justicia no es tan justa en algunas ocasiones, pero la verdad es que sigue siendo hoy el mejor sistema que por lo menos yo conozco. De hecho, tengo dos hechos que me marcaron fuertemente respecto de cuando la justicia, o uno particularmente, recientemente, que en Comodoro, o sea, cuando la justicia sale de lo institucional y va a manos del pueblo, ¿no? En Comodoro hace un tiempo una chica fue abusada, una niña fue abusada, y resulta que sindicaban a alguien en un barrio como presunto abusador. Bueno, se armó una pueblada, fueron a buscarlo, lo agarraron a patadas, lo mataron, y entre quienes estaban pegando patadas, insultando y lastimando, estaba el abusador real. Digo, la justicia a veces no es justa, pero también es un sistema que tiene, como en el caso de LNP,
distintas instancias a las que se puede acudir, pidiendo o reclamando o reivindicando los derechos de las distintas personas, ya sea de la víctima o del imputado o el victimario. Digamos, creo que el debido proceso es algo sobre lo que hoy no debiera haber discusión, y que se está diciendo una feminista, que tengo por supuesto una mirada garantista desde la idea no peyorativa del garantismo, sino la idea de la necesidad de generar garantías para que todas y todas podamos acceder y transitar por un proceso lo más justo posible. Y para eso, por ejemplo, la formación en género es fundamental, para que quien vaya a ejercer o accionar judicialmente y a tomar una decisión pueda entender que su formación no es neutral y pueda mirar estas diferencias para justamente hacer justicia. Y si quien no está de acuerdo tendrá como LNP que llegar, la posibilidad de llegar inclusive hasta la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, coincido parcialmente con tu comentario. Bueno, Gabriela también en el chat pone tampoco la justicia por mano propia, sumando un poco a lo que decías. Pablo, estás con la mano, podés desmutearte. Obviamente que estos son casos terribles en países muy desiguales, ¿no? Yo quería traer un poco a cuento, y probablemente muchos hayan visto Borgen en Netflix, en un país mucho más equilibrado, más evolucionado como Dinamarca también, ¿no? Un ejemplo de una mujer en la política, ¿no? Lamentablemente, más allá de que hoy, gracias a Dios, cada vez pueden acceder más, el modelo de política, el modelo de los sindicatos, hoy hace una selección bastante inversa, y donde durante esta transición, en realidad yo creo que tiende a elegir a mujeres todavía más parecidas a los hombres, o que apliquen políticas muy parecidas a las que ya se están haciendo, ¿no? Y uno debiera buscar justamente mujeres que traigan una mirada diferente y valores diferentes a la política, al poder, porque si no realmente vamos a estar, quiero decir, la única diferencia que tenía Thatcher, por ejemplo, era su genitalidad, nada más, pero me parece que era mucho más terrible que el peor de los primeros ministros que haya tenido Inglaterra, no de haber sido ni siquiera tan hábil como Churchill, y seguramente tan terrible como él. Entonces creo que, no sé, lo que esperamos es que haya y que se vaya transitando esta transición, y que empecemos a elegir diferente, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo. Los sindicatos son mucho más duros todavía que la política, ¿no? Para darle lugar a las mujeres. Y vaya que si se necesita, viste, otra mirada en los sindicatos, ¿no? También. Eso era. Sí, bueno, yo coincido con que lo que hay que cambiar de alguna manera es la forma de ejercer el poder y la forma de ejercer o la política. Lo que pasa es que en algún punto hay que empezar, porque la verdad es que esa lógica también es para varones. También hay varones que no son patriarcales o que están en ese camino, también hay gente trabajadora, honesta, digamos, no es por el sexo biológico lo que te marca. Lo que sí es cierto es que hay que empezar a equilibrar por algún lado. Y me parece que este es un buen camino. Y a partir de ahí hemos visto experiencias extraordinarias, como por ejemplo la ley de aborto, de interrupción legal del embarazo, que se llevó adelante el año pasado, creo el otro, el año pasado, donde concurrieron originalmente todas las mujeres de todos los partidos, o la gran mayoría, quiero decir, de todos los partidos,
con un objetivo común que era tener en cuenta el acceso a la práctica de salud como un derecho humano de la interrupción legal de la gestación. No obstante, en esa tónica también se sumaron, si no, no hubiera sido posible, si no, nada es posible, una cantidad de hombres, en este caso como lo tenemos a Alfredo acá con un discurso que lo digo públicamente porque te lo dije privadamente, con un discurso realmente, no sé si un discurso, un mensaje claro, contundente de derechos, de igualdad, de derechos humanos. Entonces, lo que quiero decir es, no necesariamente tiene que ver con la genitalidad, pero necesitamos abrir estos espacios para que a partir de ahí muchas de nosotras podamos estar en muchos lugares, y de alguna manera eso también pasó acá en la provincia cuando trabajamos la ley de aborto no punible, la reglamentación. También originalmente fuimos las mujeres de la Cámara, acompañadas por una gran cantidad de mujeres de afuera, digamos, de organizaciones sociales, médicas comprometidas con la materia y con una experiencia vital, las que pusimos en agenda el tema. Y a partir de ahí conseguimos el acompañamiento y luego la sanción y la promulgación y la operativización de la norma que llega hasta hoy, por suerte, con este paso superador. Pero bueno, por algo hay que empezar. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, Mariby, se escucha perfecto. ¿Sí? Bueno, sigo con algunos mensajes. Rodrigo en el chat pone, yo creo que firmemente, que el género es abarcativo y debemos trabajar fuertemente sobre la construcción de la masculinidad que profesa el patriarcado. Involucrar a hombres de todas las edades a encarnar la lucha por la igualdad de género. Es central romper con la invisibilidad del privilegio y fomentar la empatía, la solidaridad y fundamentalmente la educación. Marcelo, no sé, Mariana, si querés decir algo, sigo con el otro. Sí, en realidad creo que esa es una línea que trabajamos desde siempre. La verdad, cuando yo empecé hace 20 años, un poquito por ahí, con el tema de género y el feminismo, y entonces me fui como formando, era una mirada que hoy es claramente otra, y propicio la construcción, la inclusión, siempre teniendo muy en claro quién es el sujeto político de la demanda, que somos nosotras. Porque nunca me voy a olvidar una demanda de cuando estaban las Panteras Negras en Estados Unidos por el reclamo de los derechos de los negros, como diría Meana, o la gente de color, o afroamericanos, o ponle el nombre que quieras. Lo cierto es que una vez que llegaron esas demandas de igualdad, esa igualdad fue para los hombres y no para las mujeres, similar a lo que había pasado en Francia. Es decir, la lucha de las mujeres, digamos, tiene que ser acompañada, a mi criterio, claramente por los hombres, porque esta es una construcción que nos mejora y nos fortalece a todos, y a todas, y a todes, pero tiene que tener bien en claro, si bien los hombres también son víctimas de alguna manera del patriarcado, decíamos la vinculación con sus hijas e hijos, su vinculación con las tareas digamos, de mantenimiento o manutención, con esta cuestión de si produzco valgo y si no produzco no valgo nada, esa compulsión a probar qué macho que soy, arriesgándose a una cantidad de cosas que las mujeres no tenemos esa vara. Bueno, toda esa cuestión, me parece que la vinculación afectiva con respecto a relaciones sanas, democráticas, comprometidas, es un ida y vuelta. Como alguien hoy preguntaba de los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? de Naciones Unidas, la verdad es que cualquier medida que se tome positiva en favor de las mujeres y las diversidades necesariamente derrama y se multiplica a la sociedad en su conjunto, y en eso también a nuestros compañeros. Con lo cual está buenísimo que quien no lo entiende desde lo personal acompañe solidariamente la lucha, ¿no?
Bueno, acá Marcelo dice, comparto los dichos de Gabriela, la víctima siempre queda desprotegida, le sumo que el femicida tiene más garantías desgraciadamente, y no se le toma recaudo que una vez privados de la libertad siguen amedrentando a las víctimas, y el Estado falla en ese aspecto. Bueno, el Estado falla en muchos aspectos. En el primero es en el de la prevención y la educación en igualdad de género. La educación y igualdad de género, el acceso a todos los demás derechos. Luego, en todo lo que tiene que ver con prevención. Y recién ahí, cuando todo eso falla, llega la justicia con el hecho acaecido. Yo no creo realmente que la cuestión punitivista resuelva la totalidad de las cosas. Sí creo en y mucho menos, o sea, todo lo contrario, creo que hay que trabajar desde distintos lugares. Por supuesto que quien cometió un hecho aberrante, como es un femicidio, debe ser responsable. Pero te digo una cosa, en ese estudio que llevamos adelante en la oficina por los femicidios, en el registro de femicidios, todas las personas, todos los hombres que cometieron femicidios, fueron condenados con las máximas penas, salvo 5 que se suicidaron y que por tanto no hay acción posible, están muertos. El resto, todo fue, en esta provincia al menos, todo fue hasta ahora que salió la sentencia donde no se le dio la máxima pena, pero bueno, forma parte del sistema y es una interpretación posible, con la que yo no acuerdo, pero que no, tampoco tengo mucha incidencia más que poder comentarlo acá. Pero lo cierto es que estamos hablando de 20 años de cárcel, 19 años de cárcel, reclusión perpetua. Realmente yo no me animaría a decir que algo cambia para ese hombre cuando salga, porque va a salir. Y creo que tampoco a quien decide dañar en su vida a una mujer le cambie conocer estas estadísticas. No obstante, creo que es lo que tiene que hacer el Estado. Bueno, y acá como último mensaje tengo, Marcelo, que dice, hoy los varones somos el problema y la única solución es ser parte de esta avanzada en la igualdad. Marcela, estás con la mano levantada, si querés decir algo. ¿Hay se notan cambios en la educación? Porque esto obviamente hay que tratarlo desde preescolar, ¿no? Desde la primera edad. ¿Hay cambios en la educación? ¿Se nota que el sistema formal está adquiriendo este tipo de preocupaciones y de contenidos? No sé, Lucila, si querés comentar alguna cosa, si no, arranco yo, pero no quiero tener monopolio de la palabra, me cuesta poco igual, eso es lo que pasa. Bueno, sí, yo creo que siempre hay cambios y siempre son positivos. Lo que pasa es que a mi criterio, esta provincia fue pionera en la implementación de la ESI hace muchos años, con un gran cuerpo y núcleo duro, fuerte, pero creo que es una política, esto es una opinión personal de estar vinculada con distintas personas. Creo que hoy no tiene todo el esfuerzo del Poder Ejecutivo que debería tener para implementarla en toda su potencialidad. Y creo que vuelve a ser como la capacitación en género. Vuelve a ser voluntarioso, vuelve a ser como quedar en responsabilidad del cuerpo docente, y me parece que podría ser extraordinariamente superior. Por otro lado, también te digo que en lo que tiene que ver con los índices o indicadores de avance del programa de capacitación en género dentro del Poder Judicial, que sí podemos mirar nosotras, es a partir de la primera etapa, los pronunciamientos y las sentencias que nos llegan o las actividades con perspectiva de género alcanzan cerca del 60% más de las que recibíamos antes. Esto no quiere decir que antes no había, sino que ahora hay como un registro, que tenemos un observatorio de sentencias y otros pronunciamientos de género en el que pueden ser incorporadas algunas. Es decir, siempre una acción genera una reacción.
buena, mala, regular. Bueno, hay que medirla y seguir intentando. Pero no diríamos que todavía es una política pública, ¿no? Algo repetible de un gobierno a otro y que no dependa de la voluntad, como recién decías. Sí. Marcela. Bueno, no era específicamente para esto, pero yo creo que sí hay una política pública ya a partir de la Ley de Educación Sexual Integral que se viene sosteniendo y trabajando, y es en realidad una obligación de la docencia poder sostenerla, y de hecho se están creciendo los equipos y se va armando cada vez más en las escuelas para que se pueda sostener, eso por un lado, ¿no? Pero me quedaba pensando en un montón de cuestiones en lo que ha sido este espacio, en el cual creo que todo lo que se ha estado mencionando y hablando, nos lleva fuertemente a empezar a mirar en la propia práctica, en la propia vida, en lo cotidiano, las lecturas que tenemos sobre todos estos temas, que después se inciden también en nuestros espacios de participación, laborales, o de ámbitos en los cuales estemos trabajando, moviéndonos, y creo que ahí también hay una gran definición de revalorizar espacios como este, donde se planteen estos temas, y que podamos llegar a esa comprensión en principio, ¿no? de empezar a mirar todo lo que nos rodea y en nuestro cotidiano desde estas perspectivas, porque ahí también vamos a poder empezar a entender o a seguir las transformaciones que se están dando en la sociedad y que han sido traccionadas primero desde ahí, para luego lograr las leyes y demás, por ejemplo, en el mundo, en nuestro país también, y sobre todo estar muy pendientes de la mirada que significa ir leyendo los acontecimientos a nivel mundial también, con la incidencia que tienen, las nuevas derechas, con la reacción que provoca la utilización del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación, en las personas que se mueven en ámbitos académicos, en los espacios que tienen que ver con la formación, donde permanentemente son sectores, y esto lo digo también a partir de lo que viene provocando la reacción que hay a veces respecto de los sectores que traccionan los feminismos, la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias, en tiempos donde desde esas derechas se van construyendo grandes discursos de odio, y que son los que sostienen después que sucedan hechos lamentables a nivel mundial, y que sabemos que tienen toda una manera de planificarse y de orquestarse, que es muy compleja, y donde si empezamos a entender que cuando tenemos a alguien enfrente, por decirlo de alguna forma, que está mirando el mundo para que se vuelva más amoroso, más inclusivo, más diverso, no estamos teniendo a un enemigo, y acá uso hasta con mucha conciencia esa palabra, porque lo que se trata de generar es esto, el enfrentamiento, la cuestión de que hay como bandos, o que haya modas donde de golpe, ¿qué le pasa a esta gente que quiere empezar a hablar de determinada manera, a mirar desde determinado lugar? Y eso nos va a ayudar a comprender también todos esos procesos que son mucho más grandes, y que podamos entender que por allí hay un camino profundo de transformación, que creo que por eso cierro tal vez con el inicio. Esta mirada nos aporta desde lo particular e individual, pero obviamente desde las miradas también de la misma constitución del feminismo, o los feminismos como un movimiento para la transformación colectiva, y siempre pensando en que esas realidades sean mejores, ¿no? Entonces, intercambios como este creo que son muy valiosos para esos pasos, para empezar a entender que hay un montón de cosas en lo cotidiano donde tal vez estamos terminamos reproduciendo discursos que serían tal vez contrarios de los que decimos que sostenemos, si estamos, por ejemplo, participando en espacios como estos, ¿no? Hay mucho, me parece, para trabajar en ese ejercicio diario, permanente. Y bueno, en mi caso, desde los medios de comunicación, las resistencias son enormes, sí. Pensar en avanzar en una ley Micaela también en los medios es sumamente importante, y además yo le agregaría, no solo para quienes trabajan en ellos, sino para quienes son personas propietarias de esos medios, porque muchas veces las resistencias más grandes vienen desde quienes tienen el poder, y la desigualdad ahí también es enorme, para decir qué se comunica, cómo se lo nombra y cómo se lo enuncia, y no queda solamente con la posibilidad de que la persona que está trabajando en ese medio se forme, se capacite, o qué opina o piensa de determinado posicionamiento en relación a los temas, ¿no? Habituales, pero me quedo como con toda esa efervescencia, digamos. Bueno.
¿Puedo hacer un comentario y lo último que digo? Retomando esto que decía Marcela, me parece que la ESI en esto aporta bastante para pensar la vida cotidiana, y no solo los espacios educativos escolares. Hay como 2 o 3 ideas de la ESI que a mí me resuenan siempre que pienso en estas conversaciones. Una es que identifica lo que llama puertas de entrada, que es desde dónde empezamos a pensar estas cosas, y siempre la primera puerta de entrada es la reflexión sobre cada uno, cada una de nosotros. Creo que eso aplica para todos los ámbitos en los que nos movemos y no solo para la docencia. Y después que nos invita a pensar como 5 ejes o 5 preguntas que nos podríamos hacer respecto de las políticas públicas también, y no solo respecto de los contenidos escolares. Uno es la perspectiva de derechos, otro es la perspectiva de género, otro es la valoración de la afectividad, la valoración de la diversidad y el cuidado del cuerpo y la salud. Creo que en cada cosa que hacemos o en cada intervención en materia de política pública nos podemos preguntar si estamos considerando esas dimensiones y si estamos considerando estas categorías sociales que dijimos para hacer visibles a la mayor cantidad de personas, y que en esto el lenguaje no es solamente si es lenguaje no binario, sino si estamos pudiendo nombrar y hacerle lugar a los otros y las otras para que aparezcan. Hablemos con E o no hablemos con E, con X, con arroba, o en los términos en que lo queramos pensar, ¿no? No imponernos forzadamente esas cosas, sino pensar qué lugar le estamos haciendo a los otros y otras para que aparezcan. Bueno, Gladys agradece en el chat, y bueno, Maximiliano introduce un tema bastante, bastante largo, pero dice no nos olvidemos de la religión, ¿no? Pero bueno, para ir finalizando, quería, antes de cortar, darle la palabra al senador Luenzo, que está también acompañándonos, y poder hacer el cierre de esta excelente clase, agradecerles a Mariana y a Lucila. Alfredo, te estás desmuteado. Gracias, Mariví. No me atrevería a decir nada más después de haber escuchado a Mariana, a Lucila, creo que está todo dicho, y el cierre que ha hecho Marcela creo que es extraordinario, porque hizo una síntesis fenomenal de todo lo que hemos compartido esta tarde. Yo le agregaría a Marcela que hemos tenido una semana donde todo esto se puso sobre el tapete, primero con la ley que se votó la semana anterior de equidad de género en los medios, y fíjate la reacción de ADEPA y de los grupos hegemónicos digamos que manejan la información en la Argentina. ¿Cuál fue la reacción de Clarín? ¿Cuál fue la reacción de La Nación? Con un detalle que me parece que es importantísimo: se votó una ley donde la equidad de género en los medios de comunicación para el privado es voluntaria y solamente es obligatoria para el Estado. Sin embargo, la reacción de estos grupos hegemónicos fue brutal. Y el otro dato, que también habla un poco de lo que vos señalabas, porque no hablamos solamente de ampliación de derechos, de igualdad, sino también hablamos de otras cuestiones mucho más profundas, de la complejidad que tiene esto hasta en el terreno de la geopolítica. La reacción que hubo de estas 5 periodistas que esta semana publicaron un informe, una infografía, sobre cuál es el poder de la derecha, qué penetración tiene en cada uno de los ámbitos, y es un informe que lo único que hace es, en definitiva, poner en su lugar, cada uno en su lugar, cuál es el espacio en el que se están moviendo en una red de carácter global, digamos que es la nueva derecha, que tiene implicancias muy profundas en la sociedad, particularmente en la sociedad latinoamericana, donde siempre, obviamente, los poderes hegemónicos, los poderes financieros a nivel internacional trabajan. Miremos lo de Perú, miremos lo de Bolivia, miremos cada uno de los países latinoamericanos. No hay que desconectar una cosa de la otra. Todo tiene una vinculación, todo tiene un eje, digamos, todo se trabaja alrededor de lo mismo. Por eso son importantes estos espacios. Y voy a apelar a algo más, a todo lo que vos dijiste, yo no quiero agregar muchas más cosas, pero somos, por lo menos los hombres, yo siempre me considero un machista en recuperación, y tenemos recaídas, esto es así. Tenemos que tratar de ser coherentes con nuestra forma de hacer, de pensar y de hacer. Esa coherencia, además, con este tipo de desafíos que nos proponemos, tiene que ver también con una cuota de salud mental. No es casual esa coherencia a la que tenemos que apelar, pero obviamente siempre tenemos nuestras recaídas, nuestros deslices y nuestras cosas que tienen que ver con un patrón cultural del que hemos abrevado durante toda nuestra vida. Así que en este trabajo que va mucho más allá
del lugar que institucionalmente, digamos, hoy merece y por el cual lucha y trabaja la mujer, hay cosas que tienen que ver con una sociedad distinta sobre la que tenemos que trabajar y construir. Y esta es la idea de estos espacios de reflexión. Así que yo, orgulloso de haber compartido estas opiniones, la mirada de Mariana, de Lucila, y bueno, y de cada uno de aquellos que han aportado, Pablo también, con los planteos que ha hecho, bueno, recién ahí hablaban de religión, bueno, creo que nos da para mucho más. Pero no nos quedemos que esto es solamente una ampliación de derechos que tiene que ver con la mujer. Esto es mucho más complejo, mucho más profundo, y tiene que ver con cosas que tenemos que defender entre todos. Así que un agradecido de haber podido participar, digamos, de esta charla, porque todos nos vamos con una cuota de mayor riqueza para un trabajo colectivo, para una sociedad mucho más justa y mucho más inclusiva. Así que el agradecimiento a todos y nada, nos volvemos a ver en 15 días. Bueno, muchísimas gracias a las dos docentes y nos vemos en 15 días, la semana que viene, las actividades en el campus. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Chao, gracias, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias.